bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale. Yo soy Miguel. Yo soy Héctor. Ella es Misha. Sí. Y somos los simples. Ah, no, eso no es. O sea, sí, pero Pero sí, no. pero Sí somos. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. cómo ha evolucionado, por decirlo así, el lenguage a través de los años, ¿no? Cómo ha cambiado, Cómo ha se cambiado, ha lo que se puede, lo que no se puede, lo que se podía, lo que no se podía. En qué hemos progresado, en qué hemos ido para atrás. O sea, yo no me puedo acordar, pero, y ustedes menos, de cómo se hablaba en los 20, en los 30, en los 40 del siglo pasado. O sea, salvo por las películas de 1950, 1960, pues a lo mejor sí tenemos más idea. Sí. Pero si vemos una película de esas, el lenguaje ha cambiado muchísimo. Era... Ay, aquí lo tenía. Se fue con una palomita. Ay, era un lenguaje que incluía poesía. ¿Cuál era el nombre? ¿Tiene un nombre ese lenguaje? Poético. No. Pero no quieres decir, no quieres decir, O sea, era un lenguaje tan correcto que sonaba poético. Y tiene un nombre, se usó mucho, por ejemplo, en los libros de Miguel de Cervantes, en todos sus libros, era un castellano muy compuesto. No sé qué tanto. No sé. Podemos ver la evolución, ¿verdad? Oh, no, pero facilísimo. Piensa en una frase. Ay, no, bueno, es que si pensamos una frase del Quijote, no tan españolizada, a lo mejor un poquito más mexicanizada, ¿Cómo pero cuál sería? propia de la época, ¿Cómo cuál? no sé, o sea. Bueno, no sé exactamente, pero o sea, ya fue parte de la lengua romance, de las lenguas Ajá. romance. De cuando el hablar era expresar mucho. En Era palabras, colorido. pero no del colorido que ahora No, piensan. era colorido Ahora es pastel. colorado. Colorido pastel. Sí, porque sí hay que hacer esa diferencia. O sea, ahorita un lenguaje colorido es pues algo así como que lo que hablan en la vecindad del chavo. A en nivel 4. Es que tienes razón, o sea, si vamos a una de las películas, si nos vemos una película mexicana antigua, vamos a ver cómo cortejaban a las mujeres simplemente, ¿no? Cómo llegaban y decían, es que sus labios y sus ojos parecen no sé qué. Y ahora dicen, ¡nah! Pero tú lo ves en la película y se escucha bonito. Y sí estaba bonito todo, ¿no? Sí. Tus ojos no son dos luceros. Sí, o sea, ahora se oye, ¿cómo se dice? Cursi. Pero en su momento, o sea, yo creo que sí era bonito que un hombre se expresara así de ti. Pero yo creo que eso era para las películas. No. Creo que sí fue un lenguaje más coloquial de lo que pensábamos. Sí. No sé, no estuve ahí. A mí me tocó Bueno, o sea, me tocó escuchar muchas cosas y ver muchas cosas. En pláticas de gente mayor, sí. Digo, me voy a venir muy a los 90s, pero por ejemplo, a mí todavía me tocó conocer mujeres, bueno, señoras ahorita, yo era niño, que fueron conquistadas con la música de la rondalla de Saltillo, por ejemplo. Con música de Enrique Guzmán, con música, o sea, yéndonos más a los 60s. Ajá. Con música romántica. Ya en los 90s, 80s, 90s, la rondalla de Saltillo, que tengo entendido que la rondalla de Saltillo existe desde los 60s, o sea, es muy antigua. Tal vez tomó auge en los 80s, pero ya existía, o sea, es un grupo escolar que ya es parte del inventario de la institución. Fíjate que, por ejemplo, te estás haciendo para atrás. Si nosotros vamos a Gardel, por ejemplo. ¿Qué es el Gardel? El de los tangos. Gardel. Carlos Gardel, el argentino, el cantante. Sí. El de los tangos. Sí. El de los por una cabeza. Ay. Y es que se oyen los tangos, ¿no? El lenguaje de los tangos. O sea, todas las metáforas que utilizaban. Y la forma de decir las cosas, ¿no? Que ahora se dicen así bien feo. Tomando en cuenta. Me da risa, pero está bien, o sea.
Ese me acuerda de todos los tangos hay muchos tangos de Gardel. Ujú. Pero o sea, sí pensando, si te vienen a tu mente y empiezas a pensar y dices, no, pues es que era muy, como dices tú, muy propio el lenguaje, muy melódico, muy armonioso. A veces, o sea, dulce, pero también podía ser fuerte. Pero sí, las palabras abarcaban muchas cosas. Pero estábamos hablando de música, ¿no? O sea, realmente... bueno, sí. O sea, tiene que ser armoniosa, Sí. tiene que ser... Bueno, ¿Sí, seguro? ¿Seguro? Antes. Perdón, me confundí. La música por regla tenía que ser armoniosa en toda la expresión. Ahorita ya no piden eso, o sea, ya ahorita ya como que pues X. Desde que se inventó el perreo las cosas han cambiado mucho. Y no inventes. No, pero no hablemos de perreo, pues se va a poner perreo. No, qué grosera eres. Eres una grosera. Estoy de acuerdo que al componer busca las mejores palabras, ¿no? Ay, se me atoró la palabra. Pero si tú escuchabas a las personas de antes, es que a ti qué personas de antes te tocaron, oye, ¿no? No te tocaron. Es que las personas de antes que a mí me tocaron, pues no hablaban así. Pero, por ejemplo, personas muy, muy de antes, o sea, a mí sí me tocaron personas, pues sí, muy de antes y hablaban diferente, o sea, eran propias para hablar. Es que... Pero ¿a qué te refieres con propios? O sea, si, por decir, no es el caso, pero si, por ejemplo, si se refiere a una niña, era niña, si se refiere a un adolescente, jovencita. O sea, a un adulto joven, el joven, el señor mayor, cosas así, ¿no? O sea, muy propios. Y ahora es la vieja esa. Sí. De hecho, antes los... Ya no importa la edad. Pero ustedes siguen hablando así, o sea, ustedes... ¿Como la vieja? No. Como las personas que describes, o sea, ustedes no hablan, ay, pinche vieja. O sea, ustedes siguen hablando. Bueno, hay que decir así, ¿no? que el léxico varía mucho en el ambiente en el que nos encontramos. Por ejemplo, no sé, en un lugar, en un recinto de mucho respeto, pues obviamente hasta hablamos bajito. No solo somos muy propios, incluso hablamos en voz baja. Por el respeto al mismo recinto. Sí, no es lo mismo que estar en el trabajo, sí. Entonces, en una iglesia, ¿no? Incluso a veces nos mostramos todavía, gracias a las normas que existen hoy en día, nos mostramos más respetuosos en un bar que en el trabajo. Sí, honestamente. Sí. Es que en el trabajo o sea, tanta convivencia con las mismas personas rompe muchas barreras, ¿no? Así es. Y rompe muchas límites que a lo mejor deberíamos de tener, pero que al mismo tiempo ayudan a que trabajen, más trabajen más cordial no tanto, pero sí, pero menos, ¿no? Entonces, pero mira, por ejemplo, en el Queen, la escuela que yo estudié, la primaria, la secundaria y todo eso, las dueñas eran dos personas muy mayores que a nosotros ya nos tocaron poco tiempo, o sea, a mi generación poco tiempo, pero sí las veíamos. Pero cuando las oías hablar, sí hablaban diferente, ¿no? O sea, haciendo las acentuaciones adecuadas, o sea, el idioma hablado con corrección, no como ahora que trujes y dijes y vistes y todo eso, o sea, no hay. Da lo mismo las palabras que utilices, porque hay muchas palabras que las puedes utilizar para lo que quieras y significan 100,000 cosas, ¿no? Y ya no tienes que utilizar la palabra precisa. Entonces tú ves eso ya desde ahí dices, qué diferente, ¿no? Porque a cada cosa le decían por el nombre correcto. Tuve una maestra de español en la normal. No, bueno, mis respetos. O sea, esa mujer era impresionante, ¿no? En el uso y el manejo del lenguaje. Y a lo mejor lo poco o mucho yo siento que fue gracias a ella. Porque era muy enfática, ¿no? Y todo el tiempo te corregía y decías, Dios mío, pues entonces no sé hablar. ¿Sí? Llegó un punto que decías, entonces no se habla, de plano no sé hablar.
porque nada de lo que digo es correcto. Ujú. Porque te decían, no, esa palabra no, porque esa palabra significa esto, esto, esto. Y tú decías, Sí, yo tuve, en mi trabajo en el que duré casi la mayor parte de mi vida, Ujú. tuve la fortuna de atender a un señor que es ingeniero. Hace muchos años que no sé nada de él, se llama Héctor, por cierto. Y ese señor al principio como que no encajábamos muy bien, pero con el tiempo, con la convivencia precisamente, pues se convirtió en mi mentor de expresión. Ujú. Literalmente, había muchas cosas que yo decía y él me jalaba. Es que si no se dice. No, es que mire que es... Mira, cuando hay personas con cierto grado, hay que tener cierto respeto, hay que dirigirse de tal manera, hay que aprender a distinguir quién es quién. O sea, se convirtió en mi mentor en todos esos aspectos. qué bonito. ¿Sí? Y al principio a mí me chocaba que me Que corrigiera te muchas corrigiera, cosas. sí, pues sí, normal. Sí, pero con el tiempo entendí que pues de alguna manera el Señor me estimaba. Ujú. Y pues porque a mí era el que me jalaba por un lado y mira, así las cosas. Ujú. Así se dice, así no se dice, así no te diriges, así sí te diriges. Tu lenguaje corporal, tu expresión, Ujú. incluso hasta eso le va a dar confianza o desconfianza a las personas de cómo te expresas. Ujú. Y se lo agradezco porque al final de cuentas se convirtió en mi mentor en ese. Digo, tal vez no soy el mejor expresándome, ¿verdad? Pero aprendí muchas cosas de él. Ujú. Sí, aprendí muchas cosas de él. Qué bonito. Eso se me hace así como que Ujú, ya muy no lo padre. ves tan fácil. Aunque yo sí veo, o sea, personas que sí intentan aprender cosas, ¿no? O sea, Ujú. y gente joven, Ujú. que lo dice de cierta manera y a lo mejor tú, es que yo no puedo evitar decir cosas. Corregir. Sí. Entonces digo yo, y me dicen, ok, entonces ya utilizan bien la palabra, ¿no? Ujú. Y dices, Pero eso está tus bien. pacientes, ¿no? Sí, pero pacientes jovencitas. Sí, sí, no, porque ellas, o sea, yo siento que en una situación como en la que estás de paciente, o sea, están más abiertos a eso que en una conversación familiar Sí. o con los amigos o con los, o sea, sí creo que es otra situación, por lo mismo de la situación, como están abiertos a que están trabajando para mejorar, yo creo que esas cosas Sí, o las sea, es más reciben fácil. mejor. Pero lo Ajá. bueno es que lo hacen. Sí, sí, sí. Y con que uno lo haga, ese uno puede corregir a otro. Ujú. Y así se van haciendo las cadenas, que Todo es lo que se se facilita. necesita. Pero bueno, si nosotros viéramos esa evolución, ¿qué diríamos de cómo nos relacionamos en el uso del lenguaje actual? O sea, ¿cómo ven el... Híjole. Hay una palabra, una en especial, que para nosotros era una palabra tabú. Ajá. Era la palabra BRG. Ah, sí. Para nosotros adolescentes era una palabra tabú. O sea, olvídate que pronunciáramos eso delante de nuestros papás. Era un reventar de boca, Sí, literal. ¿Y ahora qué tal? No, ahorita es con lo que amanecen y con lo que anochecen, hombres y mujeres. No, sí, o sea. ¿Así? ¿Y eso qué? O sea, ese uso diferente del lenguaje, ¿es bueno o es malo? ¿Ustedes No qué sé, piensan? o sea, es que ahí el problema no es el lenguaje, porque no es como que no hubiera existido esa palabra antes, simplemente no era, Correctamente. no era tan común o no era tan, No era- tan o sea, bien visto, no sé. estaba bien visto Estaba que bien utilizaras visto esa usarla palabra. fuera del contexto de, por decir, una gran sorpresa Ujú. o un accidente, Sí. o sea, o un pleito, ¿no? O sea, fuera de los contextos adecuados, si no la oías, ¿no? O sea, ahora, entonces no sé, lo que no sé es en qué momento se volvió tan común, tan una palabra del día más, o sea, Yo creo como decir, tormenta, No, o como no. decir, que sí, parte de un vocablo natural. Ajá. No sé en qué momento. Y, o sea, No. tampoco en sí el que se vuelva común, yo no le veo problema. El problema lo veo cuando no tienen ni siquiera reparo en decírselo a sus padres, ¿no? Ujú. Así es como que, órale, ¿qué Vales.
Sí. Ya valió. Me llévala. Ajá. Que ¿Qué estás haciendo? O sea, Pero no los padres a los hijos, sino los hijos a los padres. Sí. O sea, eso es así como que... Eso es lo que a mí me sorprende. Eso que digo, órale, que qué bien se Pero llevan. la cuestión ahí es que, sí, ¿cuánta confianza? ¿Cuánta confianza? confianza, sí. Exacto. pues, podríamos decir que eso ya depende de cada quien, digamos, dentro de la familia, pero lo malo es que fuera de... Así ya se habla. Ujú. Y la Sí. cuestión es, la palabra la utilizan para, en vez de muchas otras palabras, no de una o de, no, de muchas palabras. Sí, sustituye ¿Y muchas saben las palabras palabras? que eso. Porque luego, por ejemplo, tú te das cuenta, ¿no? Les dices, bueno, ¿y qué quieres decir? Y no saben decirlo. Ujú. Porque están acostumbrados a utilizar esa palabra para muchísimas Para cosas sustituir Sí. muchas palabras. y no sabrían decirlo utilizando otra palabra. Sí, yo creo que a mí me pasó lo mismo, o sea, pero con la palabra chingón. Mm. O sea, creo que de repente, o sea, tiene tantas acepciones que o sea, hay libros sobre las Ay, sí. acepciones. El libro chingón es una Ajá. chingonería, de hecho. Sí. Ujú. Y que a veces me falta, o sea, a veces como que digo, ¿cómo lo describo sin usar chingón? Ay, si me ¿Ves? pongo en aprietos, ¿no? O sea, si Sí. me pongo así como que... Pero eso todavía está, bueno, relativamente aceptable porque es parte de nuestra cultura. Ajá. Digo, en México, el que no chinga no es nada, literal. Al menos aquí en México. Porque para todo usamos justamente esa palabra. Para todo. No, sí, bueno, sí, sí. malo, chido, gacho. Y la cuestión es que se hizo un diccionario. Nosotros compramos el diccionario Sí. para darte la explicación de todos los usos, ¿no? Sí, de en qué momentos y para qué se Y usa. para qué se usa. Ujú. O sea, necesitarían entonces, o sea, nuestras nuevas generaciones un diccionario Para del la otro palabra... y de muchas otras palabras Muchas que otras utilizan Ah, para que pero supieran. en todo caso lo necesitaríamos nosotros, porque ellos... No, yo sí sí saben- puedo sustituirlo, No, sí, pero ellos saben a qué se refieren. A veces nosotros no sabemos a qué se refieren, sino... pero sí saben a qué se refiere. O sea, si no puedes decirlo con otras palabras, ¿sabes a qué te refieres? Pues, o sea... Si tú sí. dices ingón para una emoción, Ajá. sí podrías decirlo, sí podrías traducirlo en otras palabras. Ajá. Ellos muchas veces no pueden cambiarlo a otra palabra. No, que no puedan cambiarlo no quiere decir que no entiendan a qué se No, refieren. no estamos hablando del concepto, Por eso, o sea... estamos hablando del lenguaje. Por eso, o sea, yo sí creo que... Me lleva la chingada. Me A ver, lleva ¿qué la me chingada. quedé? Por No, eso o te sea, estaba diciendo que Por sí. eso. Por Pásame el vaso. eso. Gracias. O sea, yo lo que digo es que ellos, o sea, cuando la usan sí saben a qué se refieren, o sea, No, pero yo eso sí estoy de acuerdo. por eso, entonces, Pero no saben sustituirla por otra palabra. pero eso no tiene que ver, o sea, ¿Cómo que no tiene que ver? O sea, no, en este mundo tienen que aprender a... Tranquila, Ramírez, tranquila, ¿Qué haces con tus sensibilidades, eh? Es que no tienes por qué- o sea, Gracias. Sí, por favor. Oye. Yo nada más estoy diciendo que el diccionario lo necesitaríamos nosotros para saber por qué palabra que ellos no nos pueden explicar están sustituyendo No, esa. no, pero uno se da cuenta Ajá. por el contexto en el que te están diciendo Sí. la... Lo que pasa O sea, es que por Gracias. eso te está diciendo, es que estamos hablando del lenguaje, y hablando del lenguaje, ellos no saben cambiar, o sea, únicamente hablando del lenguaje, Sí, sí. ellos no saben cambiar esa palabra que ahora se utiliza por otra, Sí, está bien, yo no estoy diciendo que no. pero es por donde va, yo no estoy hablando de que ellos en sí no sepan en un momento dado de qué están hablando, no, sí saben de qué están hablando, pero no saben con qué palabra sustituir a lo que en su mente saben de qué están hablando. Ajá. Sí, A sí, eso es está lo que bien. me refiero. Sí, sí, está bien. Uy, ya se me puso amarillo. Oh, o sea, te estoy diciendo que está bien. Ah, O no, sea, pero- reflejo de la playera. Bueno, ya. Entonces, porque al final es mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué palabras ahora no se pueden decir y antes sí se podían decir? Uy, un montón. Uy, me van a censurar. sí, sí, hay muchos que sí no se pueden decir.
Pero ¿hasta qué punto, o sea, está bien que se dejen de usar esas palabras, que son ofensivas a final de cuentas? Yo opino que la palabra se hace ofensiva dependiendo del contexto en el que se esté manejando. Porque incluso hay palabras que se dicen con ira. Hay palabras despectivas que suenan como adjetivo, que a final de cuentas están siendo bien aplicadas. O sea, aunque suene mal, es una verdad, no es una ofensa como tal. Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, está... Mira, por ejemplo, a mí yo te decía porque habían quitado el que gritaran en los partidos, que gritaban ¿te acuerdas? Cuando sí, ¿no? cuando O sea, despeja el portero. O sea, está bien. O sea, era... No la vais a tronar. Era muy Fue el envase. ¿Cómo se llama? Era una costumbre. Ahora una fea costumbre. Gritar así. Pero, o sea, era una costumbre simplemente. Se dejó de decir porque era ofensivo. No se ha dejado de decirlo, siguen haciendo. ¿Ah, sí lo siguen haciendo? Sí, pero y detienen los partidos y siguen intentando detenerlos, pero lo siguen haciendo. Cuando mejor les va, nada más se bajan los micrófonos en la transmisión. Pero sí, no, han detenido ya un montón de partidos, o sea... Pues de hecho todos los partidos de México tienen una interrupción por eso. Sí, o sea, literal. Es que sobre todo cuando juegan mal. O sea. Incluso es muy mexicano, o sea, el problema que veo ahí es que es muy mexicano y las demás culturas no lo entienden y para ellos sí es una ofensa. Una ofensa de una categoría mayor, o sea, sí están entrando. Cuando aquí en México no se considera. No, bueno, o sea, sí es una ofensa. No. O sea, sí es una ofensa, pero es una ofensa algo habitual. Ajá, muy habitual. De una categoría muy menor. O sea, sí es así como que. O sea, ya no te lo tomas ni siquiera tan mal, ¿no? O sea, cuando te gritan de algo así, ¿no? Sí, o sea. Y sobre todo en el contexto del fútbol, o sea, es como los cantos al que produce hule. Una oda, sí, una oda. Ajá, una oda a los productores de hule. No, o sea, de hecho, bueno. Siento que es parte de... Yo, de manera muy personal, sí soy de los que están en contra de ese tipo de censura, porque pues, es una forma de expresión. ¿A qué va a ser partido de fútbol? Sí, es una forma de desestresarte. Y terminas más estresado. Porque no te dejaron gritar, no te dejaron jugar, no te dejaron decirle cómo jugar al portero. Sí. Entonces, hay un estribillo que cantaban. Yo no soy muy fan del fútbol, si tengo que decirlo. Aunque lo entiendo y todo, no soy muy de verlo. De verlo ni de seguir equipos. Pero hay un estribillo de los Pumas de la UNAM. Que cómo se me hace divertido. Alegórico, sí. Ese que dice que no vengan a ver, que no vengan a ver. Entonces se volvió icónico, o sea, se volvió icónico. O sea, todos sabemos que es del Pumas, que es de la porra de Pumas, ese estribillo. La pregunta es, ¿a quién se ofende? ¿A las mujeres? ¿A los hombres? ¿Al portero? ¿O a quién? O sea, sí, o sea, yo creo que, o sea, también llega un punto donde, o sea, como dices tú, es un entretenimiento, es un lugar para desestresarse y creo que no se lo deben de tomar tan a pecho, ¿no? O sea, sí. Porque, o sea, los insultos y eso creo que es parte del ambiente y parte del juego y creo que deberías de tomártelo más relajado. El otro día estaba viendo unos cortos, o sea, porque en Inglaterra también cantan mucho y gritan mucho y insultan mucho. Y en Inglaterra sí tienen las gradas, están muy cerca del campo, o sea, realmente están muy cerca, ¿no? Entonces va a cobrar el tiro de esquina a un jugador y le están gritando un montón de cosas, que no sé qué, o sea, le están gritando un montón de cosas y chiflándole. Terror no sé psicológico. Y entonces agarra el jugador y hace como que adelanta la pelota más de lo que debería más de la línea que debería de respetar, la pone adelante, los voltea a ver y todos y ya hace chascarrillo con él, ¿no? O sea, y él también así de éjile. O sea, sí, es que siento que es parte de y que no, o sea,
no deberían de llegar a tanto, ¿no? O sea, por lo mismo de la... ¿Cómo se dice esto? Del espíritu competitivo. O sea, quieres, como dices tú, una guerra psicológica, ¿no? O sea, quieres tratar de amedrentarlos, ¿no? Sí. A los rivales. Y creo que es parte de esa naturaleza de las competencias, pero también debe de haber límites. Sí. O sea, porque si no, luego pasa lo que los hooligans, ¿no? O sea, donde ya se vuelve una cosa de... Algo ya personal. De matarse, o sea, realmente, ¿no? Es que... O lo de las barras bravas, ¿no? O sea, que ya llevan la competencia y las rivalidades a un otro extremo, sí, o sea, sí. De hecho, el fútbol hasta, no sé, los 90s, principios de los 90s, a pesar de que existía todo ese ambiente, seguía siendo muy familiar. O sea, no, hasta entonces no se sabía de que había violencia en los estadios, de que no podían entrar niños porque tenían que resguardarlos, o sea... Sí, pero aquí en México, porque sí, en otras partes en del Sudamérica mundo sí siempre ha sido así, los hooligans, y en Inglaterra también los siempre ha hinchas sido, siempre ha sido muy violentos, ¿no? Entonces México todavía se salvaba de eso hace unos 15 años. Sí, en los 90 es cuando a alguien se le ocurrió de traer las barras bravas. Sí. Y hasta importar las barras bravas y fue cuando todo se descompuso, ¿no? O sea, yo me acuerdo porque mi familia de parte de mi mamá le iba al Cruz Azul. Eran del Cruz Azul, sí, pobrecitos. Entonces era muy divertido verlos. Y un día fuimos al estadio. Sí. No, que fuimos al estadio y que es desde donde nace mi amor a los Jaguares. Porque fuimos a ver el Cruz Azul Jaguares. Y y les pusieron una zapateada terrible, ¿no? O sea, ganaron por, no sé, más de 4 goles los Jaguares. Y atrás de nosotros, que eran básicamente puras familias, había dos de Chiapas, que estaban, ellos dos solitos, y los dos solitos cantando, ¿sí? Que traen todas las todos tristes, todos los demás tristes, y ellos con su guarda. Pero nadie los agredía, ¿no? Y nadie les decía nada realmente. O sea, los de... Es que es lo que debe de ser. Ajá. Es que estaban muy felices. Es la finalidad de un partido, de ir a disfrutar. Y también o sea, y sí les grita, o sea, y sí hay todo ese grito de cosas y demás, pero sí creo que también es muy mexicano el asunto de esos gritos, ¿no? Sí. O sea... México tiene un lenguaje florido. Sí. Así, por naturaleza. Como dicen en México, el que no... Hasta el más chicuelo, ¿qué? Hasta el más chimuelo más que fierro. Que el más pelo se hace trenzas. O sea, y es parte de nuestro lenguaje. No sé. Está bien. Sí. O sea, eso no está mal. Quizás ¿qué es lo que esté mal? O sea, a lo mejor no es tanto como hayamos cambiado el lenguaje, sino lo que no depende de nosotros, lo que de repente en un medio como YouTube o como la tele abierta, las palabras que ya no puedes utilizar. No sé, porque... O sea, por decir, yo sí entiendo que la censura en el estadio sí es así como que medio absurda, pero necesaria. No sé si necesaria, porque... Bueno, en el sentido de las agresiones físicas. Bueno, eso porque sí. todo comienza con los piques verbales. Sí. Entonces, no falta el que ya no le gustó o le picó donde no quería que le picaran. Y entonces, pues ahí es donde eso puede provocar una confrontación. Sí. Pero ¿qué ibas a decir? Aparte de eso. Sino que fuera de ese contexto, pues sí está mal. O sea, sí, no vas por la calle y diciéndole a todo el mundo... XY. Sí. No, sí, por eso, pero... Entonces... O sea, tampoco sé, o sea, que censuren esas palabras fuera de ciertos No, contextos. esas palabras, sino las que censuran en la tele o en YouTube. Como, o sea, entonces como... Como morición. Sí, eso todavía se me hace más ilógico porque es tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea... No porque no menciones la palabra, que además que además vamos a encontrar formas de decir lo mismo. Porque... De hecho, antes, vámonos muy atrás.
El hombre se le decía hombre, a la mujer se le decía mujer. A la persona de gustos distintos, pues se le decía con una J, ¿verdad? Sí, la verdad. O sea, era lo que no se censuraba. Y se decía, porque así lo decían. Sí, porque, digo. Yo no sé, o sea, no vamos a decir si está bien o no está bien, o sea, así se decía, era como se acostumbraba. Sí, y incluso supongo que conocen el origen de la palabra. Sí. ¿Verdad? Entonces, es algo muy de México, ni siquiera es de otro país. Entonces, alguien dijo que era muy despectivo y pues que era una ofensa, pues bueno. Le tomaron en cuenta su opinión y comenzó a cambiar. Porque ni siquiera se les llamaba con la H. No. Era con la palabra, con la letra J. Entonces, hasta allí no había una censura. Si tenían que decir, se decía. O un auto, también se decía. Sí, yo creo que esas se me hacen todavía más. Entonces, como bien dices, ¿a poco por dejarlo de decir va a dejar de existir? No, es que ¿No? eso sí se me hace bien absurdo. Ahora ya se les ha habido quien dejó de nombrar, por ejemplo, mujer para llamarle persona gestante o persona reproductiva, no sé qué Ay, qué no clase. inventes. Sí, han sacado esos términos. Ay, no, qué horror, me va a dar un infarto. Y ahora que están implementando la letra E al final de las palabras, pues más confusión para los que no somos de la nueva era, ¿verdad? Creo que ahí, a mí en ese sentido, con tanta inclusión, que es lo que se supone que intentan lograr con todos esos cambios. No, o sea, digo, eso es lo que se supone que intentan, ¿no? Eso es lo que te venden, eso es lo que dicen que están intentando, o sea, o que se va a lograr haciendo eso, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, no soy estudioso de esos temas, no, y además no me interesan. No nos vayan a venir a censurar por este tema. No, porque como dirían muchos, yo soy bien inclusivo, ¿no? O sea, yo odio a todos por igual. O sea, sí, la verdad, sí. Soy bien inclusivo, ¿no? O sea, bueno, eso es ser congruente, ¿verdad? Sí, no, es congruente a todos. Sí, o sea, a mí no me importa su raza, origen, género, nada, ¿no? Pero no, o sea, no sé hasta qué punto lo logren, no sé, eso quién sabe. No sé, o sea, seguramente los que estudian todos esos fenómenos, pues han saber. Que realmente lo dice alguien que lo estudia. No sé, yo sé, creo por que eso. todas estas mafufadas salen de personas que no tienen nada que ver con el estudio de estos fenómenos. Ajá. No sé, digo, o sea, no sé. Bueno, tampoco yo lo sé, pero porque si fuera con con una sustentación válida y viendo los contextos, o sea, lo que quieren modificar, se darían cuenta que así no, ¿no? Que así no lo van a lograr. Sí no lo van a lograr, o sea. Suponiendo que sí lo logran, porque las masas así son. O sea, desgraciadamente se le está dando mucho poder a un pequeño coto en esos términos o en esos temas. Probablemente sí lo logran, pero ¿a dónde van a ir? ¿Cuál es la meta o a qué esperan llegar? Pues según su meta es la inclusión. Pero la inclusión ya existía. Pero eso no lo va a lograr. A ver, porque modifiques, o sea, si agregas la E, ¿no? Por ejemplo. Yo no estoy defendiendo. No. Si agregas, no, por eso, yo estoy diciendo, si agregas la E, eso no va a lograr inclusión. No sé. Yo creo que ese tipo de cosas logran más rechazo. O sea, el problema es que yo no soy parte de esa comunidad, entonces yo no sé si, o sea, yo no sé hasta qué punto sí se sientan incluidos, ¿no? O sea, no lo sé, pero, o sea, a mí mi solución es llamar a todos camarada. Compi. No, camarada de la Unión Soviética. Sí. El camarada Alejandra, el camarada Miguel. Ay, mi camarada Misa. Camarada. Los camaradas. Mira, no sé, pero sí creo que son de las cosas que, o sea, por ejemplo, en ese sentido no creo que vayan a nada.
Y en el caso de la, o sea, esa censura sobre temas que antes se utilizaban para definir o distinguir a ese tipo de personas con preferencias distintas, ok, o sea, yo puedo entender que o sea, es algo que les moleste, bueno, pues se quita y no se usa y ya no se les dice de forma que ellos se sientan ofendidos, ¿no? Pero bueno, lo que yo sí veo como que irracional, aunque lo respeto mucho, porque si a mí una persona trans me dice, dirígete a mí como mujer, ok, por no discutir me voy a dirigir hacia esa persona como mujer. Sí, o sea, no tiene caso o como hacerlo, hombre, según sea el caso. Sí, o sea, sí, no, yo Pero no lo veo por ningún no problema. discutir, porque de antemano sabemos pues, cuál es la raíz, ¿verdad? Eso, no sé si eso sea parte de una inclusión, pero por ejemplo, yo me he preguntado, cuando hablan de inclusión, ¿ya incluye el braille y todo lo demás? Ya ves que no. O sea, no, o sea, ¿qué es lo que ha levantado tanta polémica, no? Que, o sea, están hablando de inclusión y a cuántos más no están incluyendo, los que solamente hablan, ¿cómo se llama? Lenguas. O sea, todas las comunidades que todavía no hablan el español, ¿cómo los incluyes a ellos, no? O sea, ¿ellos no hay que incluirlos? No, pues sí se intenta porque incluso aquí en las clínicas del estado hay letreritos en braille. En braille y hay letreritos en lenguas Pero no en todos. originales. No en todos, No en pero, todos. pero en muchos hay. O sea, se intenta. Iba a decir una tontería, pero no la voy a decir. Incluso, para mí hablar de inclusión es desde, no sé, desde preescolar o primero de primaria, que los niños comiencen con una lengua originaria, o 2 o 3, creo que todavía sobreviven como 10 lenguas. No, sobreviven muchas. O sea, Sí, o sea, A lo mejor la más fuerte, sí incluirla náhuatl, como parte sí, o de, sea, ¿no? pues sí, claro. O sea, yo también. que creo incluya lenguas originarias, que incluya braille para todos, no solo para los que son invidentes o débiles visuales. Sí. Y es el lenguaje de señas. Que incluya a sordomudos. O sea, para mí eso sí es ser inclusivo. O sea, que un niño de primaria sepa hablar el idioma de cualquier otro niño o de cualquier otra persona. Sí, Eso sería progreso. Eso sería sería progreso. un gran progreso. Sí, yo también estoy de acuerdo. El aprender a comunicarnos con cualquier persona. Sí. Eso sería un gran progreso. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero Y lo más triste es que a las personas que... A ver si no me pasa algo. Las personas que piensan así... Las excluyen. O sea, las excluyen de los programas. Es que es la verdad. No te preocupes. Y es que es como, no sé cómo decirlo, porque una vez estaba, o sea, me refiero a que no le hacen tanto caso a las manifestaciones de las personas con discapacidad visual. O sea, una vez hubo una manifestación de invidentes ahí en la Ciudad de México y los estaban agrediendo los policías, ¿no? O sea, empujando con los escudos. Qué poca vergüenza, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Pero ¿qué tal con una manifestación de colores? Ajá. Sí, exacto, pero una sí. manifestación. O una manifestación de pañuelos verdes. Sí, ahí O sea, sí. Eso ahí molesta hacen mucho. O sea, dice no son parejos, exactamente, ¿no? No ¿dónde son está parejos. el piso parejo? Exacto, porque unos, o sea, pero como los invidentes son menos, pues a ellos qué Pues sí, importa, pero si vas a ¿no? incluir, pues incluyes a todos. Exactamente. Es que sí, Yo también creo que... Yo pienso, si ya le están dando la razón a las minorías, pues hay que darle a todas las minorías, no nada más a las que más se hacen ver. Sí, es muy complejo. Y cuidado que piense distinto a ellos, porque es una censura total. Sí, Una y el cancelación. problema yo creo que es que son Así. intransigentes, o sea, tampoco escuchan, ¿no? O sea, quieren ser escuchados y no escuchan. Yo creo que eso es muy Ofenden y exigen respeto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, ofenden, pero exigen respeto. O sea, a ver cómo ser congruente. Sí, Quieres sí. respeto, no ofendas. Sí. No, y también, o sea, por decir, en cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, ok, yo puedo entender que tú quieras expresarte con o sea, con todo terminándolo con E y o sea, está bien, o sea, tú exprésate como quieras, exprésate como te guste. Imagínate a los muchachos que les da pena y se expresan con E. ¿Cómo?
O sea, las personas que les da Ajá. pena y se expresan con E, ¿qué les va a dar? O sea, ¿cómo? Y luego No, se, pues y no luego sé. Es se un ofenden. penece. Sí. Y luego se ofenden, pero pues, ¿cómo le hacemos? Pero el problema ahí es que no lo... O sea, también tendrían que respetar a las personas que no quieren hacer ese cambio, ¿no? O sea, para todo, o sea, porque a lo mejor, como dices tú, ¿no? O sea, a la persona que te dice explícitamente, no, a mí refiérete como compañere. Bueno, está bien el compañero, ¿no? O sea, para no entrar en problemas, ¿no? Pero si al de al lado le digo compañero o le digo compañera, pues ese ya es también, ¿por qué no respetan la forma en la que yo aprendí a hablar, ¿no? O sea, Exactamente. que tampoco está Pero, mal. pero ya ves que, bueno, eso no prosperó tanto porque, No, o y sea, no va a ya prosperar. ya se dijo que no se, No va a ni se debe de prosperar. incluir, ni es necesario y ni va a está entrar- aceptado. Ni va a entrar al real. No, yo estoy de No, acuerdo. no, y la RAE dijo, no, que no sé qué. No va a entrar a la red. Bueno, la RA también es así como Sí, que... ya lo sé, pero bueno, pues algo debemos de tener un poco de parámetros, o Sí, sea, un sí, criterio, un sí. poco de criterio, o sea, ay, ya, pues. Pero entonces, como les iba diciendo, es que son muchas cosas, ¿no? O sea, ya si hablamos de lenguaje son muchas. Yo sí estoy de acuerdo en que sí descartemos, por ejemplo, palabras que con las que le faltas el respeto a otro. Ok, ahí sí es. Y que a lo mejor hubo épocas en que, había épocas en que era bien feo, ¿no? Que, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas les decían bien feo, ¿no? Ujú. Y no estoy hablando de la palabra de 4 letras con G, A, T, A, no. Estoy hablando de S-I-R, V-I-N-T-E. Eso también está feo. Pero yo, bueno, ahí yo no entiendo en qué momento se convirtió en malo. Digo, porque yo me acuerdo hace muchos años. En la connotación, yo creo, pero. Ajá. Vas a ir y va a encontrar, te va a atender fulanita. Ajá. Es la Ajá. ella te va a decir lo que hay que hacer. Y sí, llegaba de repente una señora, allá con la que maulla, ¿verdad? Ahí, con ella entiéndase. O sea, Es que sí. Ajá. sí. Se utilizaba con. Pero es Está que bien. no está bien. Pero O no sea, se veía, o sea, a lo que me era refiero es que común. no se veía mal. ¿Sabes ya por sé qué? que Porque era. era común. Sí, pero que sea Pero como cuando los tú que te están empiezas, bien. no, espérate, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que es un despectivo, que Sí. realmente es un despectivo y que mucha gente lo utilizaba en forma despectiva, dices, ay, no está feo que les digan así. Sí. Pero bueno, yo puedo entender que a lo mejor de la que maulla, porque por ejemplo una gatita pues es una gran compañía, Claro, ¿verdad? Sí, pero no lo dicen por el... por la gran compañía. por la gran compañía. Porque las gatas no son sirvientes de nadie, ¿eh? O sea, los No. gatos no son sirvientes de nadie. De nadie. O sea, ahí sí me perdonan, pero ahí sí lo estoy Sí, muy de visto acuerdo. desde otra cosa, perspectiva. Perspectiva. Pues ¿en dónde Sí. está lo peyorativo? O sea, cuando has Exactamente, visto sí. un gato de esclavo de alguien. Exactamente, o sea, a eso me refiero. De lo de la cheche, pues, se entiende porque muchas empezaron de niñas. Ujú. A un niño se le dice chacho. Ujú. Entonces, por decirle a la muchachita que les ayuda en el aseo, pues dile a la chacha que si te dice dónde. Ujú. Entonces, tal vez en los 40, 50, 60 no era peyorativo. Era común. tal vez hasta cariñoso. Y Ajá. no le veían tanto el otro aspecto. Pero es que se fue Pero deformando llegó un hacia... momento en que sí era Yo despectivo. creo que desde Sí, que sí, empezaron sí. a existir las ladies, ¿no? No, es que sí, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. Las ladies fueron las que vinieron a deformar todo eso. Pues no sé, pero a mí se me hacía duro, sí se me hacía término. O sea, yo me empecé a dar cuenta de esas cosas y dije, ¿por qué les dicen así de feo? O sea, no, a mí no me gusta y yo no voy a dirigir a ellas así. Ujú. Sí decía, yo no decía la chacha, decía la muchacha, por ejemplo, sí decía. Sí, es que chacha es el abreviativo de muchacha. Ajá, sí. Ujú. O sea, sí, por eso, o sea, pero sí había no sé qué en mi época, sí, mucha gente le decía la chacha, ¿no? Sí. Lo que sí se me hace despectivo era que les dijeran sirvientas. Eso sí Es, lo se que me hace es despectivo. la otra palabra O que sea, a mí se me hace también muy no fea. tanto las otras dos, porque Ajá. uno sabe más o menos el contexto y el origen de esas Ajá. palabras.
pero de sirvienta, o sea, Pero no es que porque sirvienta está de la fregada. porque incluso hasta servidor suena bonito. Ajá. O sea, uno puede decir, bueno, yo soy servidor en tal grupo de apostolado. Ajá. Servidor, no sirviente. ¿Verdad? Aunque es lo mismo, suena más bonito decir servidor. Ajá. No, y es que la Por palabra eso- sirviente desde siempre ha sido alguien que Lo- que lo más sirve a bajo su entre lo amo. bajo. que sirve Sí. a su amo. ¿Sí? No, están los esclavos, esos todavía están más abajo. Todavía más bueno, sí. Pero sí, Ligeramente, yo a veces siento que los... como medio escalón. Sí, no, tampoco era mucha altura, pero sí había. Bueno, porque pues ahí si alguien podía considerarse de categoría era un eunuco, pero ¿a quién le gustaba ser eunuco? Bueno. No, sí son, ahí fíjate, sí son términos difíciles, ¿no? Y para ellas mismas era así como que, o sea, sí se sentían mal Sí. Sí, no, que yo les no- dijeran así y cuando al final del día es, o sea, su trabajo es importante. Ujú. Pues de hecho, ellas absorben, iba a decir suplen, pero no, absorben lo que generalmente le recae en un ama de casa. Ujú. Sí, por supuesto. O sea, Entonces sí, o sea, sí es un una ama de trabajo. casa Ajá. con suerte tiene quien le ayude, la que no, pues... Tiene que se hacerlo frega, toda ella, ¿no? o sea. sí. Entonces sí, es decir, o sea, entonces si no tienes nadie que te ayude, o sea, en esa época, entonces tú eres la gata de tu casa. No sé. O sea, sí, o sea, sí es pero vuelvo a lo mismo, o sea, no en sí la palabra, ¿no? Sino la forma y el uso que le daban a las palabras, ¿no? Sí, pero bueno, yo insisto en que todavía décadas atrás no era tan despectivo esas dos. Ah, Sirviente sí, eso sí, siempre fue como que bajar de nivel a alguien. Ujú. Pero las otras dos no, porque se siente cierto cariño. Porque, digo, es que volvemos a lo Tú mismo. las dices con cariño, pero... Hace décadas, no ahorita. Y ahorita decirle a alguien así, pues sí, es ofenderlo. Ahora sí que hasta con el codo, ¿verdad? O sea, pero, o sea, tienes una, o sea... No sé, yo creo que siempre Tienes ha sido... razón en muchas cosas, pero al final de cuentas una ofensa común, incluso en esta época, es de decirle a alguien que es una PG. Ajá. Y te pones a pensarlo y dices, ¿los gatos qué culpa tienen? Aparte son muy bonitos. O sea, Pero es ¿por qué les dices, pero es en Por culpa remembranza? de las ladies. Por culpa de las ladies. Es que ellas son las que mostraron ser peyorativas con esos términos. No, pero volvemos a lo mismo. Mucha gente que no es lady y es bien peyorativa. Pero por el clasismo, ¿no? Por el clasismo. Sí, o sea, sí, 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 por el clasismo. Y el clasismo hubo una época en que estuvo muy marcado. ¿Hubo? Pero, por ejemplo, Yo diría que... Nosotros salimos a la calle. por ejemplo, hay por- Sí, ya sé, pero yo no digo que tú, o sea... por ahí en algún par de videos Ajá. se ha visto que le dicen a una servidora No, sí, pública, Che, Sí. vives de mí. Sí, O sea, sí. Así como que la Sí, servidora sí, pública dice, o sea, está bien, pero pues yo qué culpa tengo de que usted sea eso, sea así. Sí, es que sí son términos peyorativos, como Pero dices, o sea, muy sí, denigrantes. Sí, o sea, Aunque la profesión no lo sea, o sea, la profesión no tiene nada de... no, ese es el contexto en el que se dice. Ujú. es complicado, ¿no? Porque en cada época hay palabras que tú dices, no, es que, y yo te lo he dicho, no es que cuando yo era niña eso significaba tal cosa, ¿no? Y que Ajá. ahora se utilizan como si fuera cualquier otra situación. Sí, se ha Y- modificado. Ajá. Y Muchas gracias. algunas, o sea, qué bueno, se han quitado, pero hay otras que se han anexado que tú dices, que hoy te recuerdo alguna que yo te dijera, ay, eso en mi época, o sea, así que en mi época sonaba Era muy feo. una cuestión Sí, peyorativa. o sea, eso no Ujú. lo decías, ¿no? Pero ahorita no recuerdo qué. La que empezaba con P, por ejemplo, a los adolescentes Ah. que daban señas de ser distintos. Le decían P, T, ito. Ajá. Pedido. Ah, mira, ese pinta pa. Así.
Pero los mismos, o sea, la misma familia lo decía, o sea. Eso no quiere decir que esté bien. No está bien. Definitivamente Pero, a ver, ¿qué no está pasaba cuando bien. un muchacho no quería hacer algo? Voltea y le decías, no seas peudo. Che, huevo. Huevón, no. Sí, también. No. Cuando te daba miedo cuando hacer daba algo. miedo. Ah, cuando te daba Sí, miedo, cuando pero eso no, que pero tú dijiste que no quería hacer algo, pero No, no bueno, dijiste yo me que refería a que miedo. te daba miedo. Bueno, al niño le decían, Eso está ¿por qué muy la mal. agresión? No, sí, ¿Por es qué que hacen esas agresiones tan feas? Eso está muy mal. la primera expresión era che. Se oía, o sea, Sí, y sí. era así como que muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte No, para la persona que lo recibía. Y los padres de antes era así de que, hazte la chiflada, me das vergüenza. Ah, Sí, no, en esta nomás época. porque no se quiso aventar al pozo el niño. O sea, Pobre pozo. por eso le dio vergüenza al papá. No, sí, tú. Pues sí, sí era Y eso, así. para eso también son buenísimas las películas mexicanas. ¿a Sí, poco no? sí, es para que ver sí. cosas que se está loco. Sí. Y que eran cosas usuales en Sí esa sucedía. época. Que tú decías, no puedes pedirle eso a un niño. Ujú. Y si no lo hacía el niño porque no era tarugo, empezaban todas las ofensas de la índole que acabamos de decir, ¿no? Sí. Y tú dices, o sea, no va por allí, pero pues. Sí, pero en ese caso sí está bien que se Sí, hay muchas cosas que sí se han vayan cambiado para bien. eliminando, que se vayan eliminando y que se vaya remarcando el que está mal decirlas. Ujú. O sea, Muchas cosas que sí han cambiado eso para es- bien. Sí, eso está bien que se haya Pero los se que haya somos de eliminado. la vieja escuela todavía no lo podemos superar. No, es que ahora hay cosas que sí, ya, o sea, te detienes, ¿no? Porque dices, no, eso no se puede decir, eso no se puede decir, O sea, eso no se puede decir. pero yo creo que es un gran avance el que no lo digas, aunque lo pienses, o sea, el que lo Pues pienses sí, y es- digas, Son signos de digas, respeto. yo le diría, yo le hubiera dicho así, pero no lo voy a hacer, o sea, O creo sea, que es un sí, gran o sea, es avance. un gran avance, pero yo te he O sea, dicho, es que X, o sea, no voy a decir el ejemplo así tal cual, pero yo te he dicho cosas así como que no, es que en mi época le decían así, y tú me has dicho sí, pero no le puedes decir, no, yo nada más te estoy diciendo cómo le decían. Y en petit No lo voy a comité, hacer. y así, sí, en petit comité. Pero así se manejaba, no digo que estuviera bien. Exacto. Que, mira, fulanito es muy buena gente. No, en mis tiempos les decían pendejos. Sí, les decían pendejos. Sí, a mí siempre me pareció. Sí, la verdad. Sí. Y que... No, yo creo que la ¿Ya viste? palabra pendejo, yo creo que esa. O sea, sí es una ofensa, pero no es como aplica para todos. Sí. así. Esa es más Sí, es que inclusiva. todos estamos Es ahí. inclusiva, ajá, es Como- inclusiva, entonces no la han censurado ni la han limitado en ese sentido, ¿no? Sí. Como por O sea, ejemplo. creo que hasta las ofensas cuando son para todos no hay problema, ¿no? O sea, porque son no hay En general. Ajá, es en general, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay problema con el lenguaje. Sí. ¿no? O sea, Como, Pero, bueno, de las chicas que hoy abren su. ¿Cómo le llaman la página azul? la página azul, La página dejémoslo azul. en la página azul. Porque, sí. porque ya también, ya tampoco es. Tampoco puedes decir ya el Tampoco es otro. tan bien visto que Es que uno no diga. está bien visto que lo digan, o sea, que es lo mismo, o sea, tapas el sol con un dedo, o Sí. sea, sabes a lo que te Al refieres, rato o sea, necesitamos que nos digan, o sea, vamos se a publique necesitar una lista. una Porque guía, ya una son lista muchas las palabras que no que puedes decir. puedes ¿Cómo? decir. Sí, Entonces, o sea, ¿qué sí puedo decir que no puedo decir? sí, sí, digo, Entonces, una chica que abre su página página azul, azul y dicen, mira, ya tiene muchos seguidores. Por acá no falta el que diga, no, en mis tiempos les decían clientes. ¿Sí? pues sí son clientes, Sí. o sea, Para fines prácticos son clientes. son clientes y ellas los ven como clientes, Sí. o sea, Claro. tampoco, o sea, sí, Pero para que no suene feo, les llaman seguidores, para que no censure Ajá, la red. sí, 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 Entonces, yo diciendo, caramba, ¿cómo han cambiado las cosas? sí, no. Pero vayas a cosas más, no tan truculentas. No puedes decirle gordo a una persona que esté gorda. Ah, sí, la gordofobia. Sí, o sea, yo creo que eso también, volvemos a lo mismo, es tapar el sol con un dedo. O sea, pues si estoy gordo o una persona está gorda, pues lo está. O sea, no le voy a... Pero con la identidad, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman?
Es algo como la identidad de género, pero en otros términos. Sí. Pero de la cosa visual. Yo o sea. peso 140 kilos, pero yo no me veo gordo. Entonces, por favor, no me digan gordo porque me están ofendiendo. Sí, exacto. Es que entonces ya estamos, ahí sí ya estamos alterando la realidad. O sea, Literalmente estamos viviendo un alter ego. ajá, y yo Así. entiendo, yo puedo entender que la persona quiera, o sea, o su percepción de la persona no sea esa. Ok, lo puedo entender. Ahí tiene una pero- distorsión de la imagen Ajá, corporal, ¿no? exacto, pero es muy su problema. O sea, si él no se ve gordo, bueno, tú no te ves gordo. Pero yo Pero sí yo te sí veo te veo gordo. O sea, Sí. y ok, tú no te identificas como gordo, está bien, o sea, no te voy a discutir eso, ni te voy a decir que no lo hagas. Pero Pero- ahora se traduce a que son agresiones. O sea, que si tú le dices gordo, Sí. le dices flaca a una persona, lo estás Ya, Lo agrediendo. estás agrediendo, ¿no? Y también eso ya es una por ejemplo, exageración. a mí o sea. toda la vida me dijeron flaco. Ujú, Y fue con cariño, o sea, no fue porque siente uno cuando hace agresión. Cuando ujú. dicen, ay, pinche ñengo, hijo de la. O sea, no es lo mismo que le digan a uno ñengo, hijo de la. Ujú. A que le digan flaco, flaquito. Sí, no, Cuando yo es era niño era un diferente. palito. Ujú. Entonces, ¿qué es lo mismo? Si llega una persona con más barba que yo y me dices que refiérete a mí en femenino. Ajá. Yo así de. Ay, bueno, no perdonen. O sea, ¿cómo? O sea, yo eso no, o sea, digo, no le veo problema porque digo, No, pues, es por su respeto. bronca. Por No, o respeto sea, lo tú hacen. entiendes y te vas a dirigir en femenino. Por respeto. Pero a mí, no, a mí discúlpame, pero a mi mente sí le crea Se le problema. crea Sí. problema. No, Sí, es que sí, sí, sí. entramos en un conflicto. O sea, el conflicto no se lo generas a él, pero te lo generas a ti, porque en tu mente es. O sea, lo que tengo enfrente es un- no corresponde a como le estoy hablando. Entonces, Exactamente. ¿qué onda? ¿Qué Ajá. onda? ¿Te estás perdiendo? Sí. O sea, Es que, Necesitaría- es que tienes necesitaría- que ver el alma, hermano. O sea, No. no. O sea, aún viendo el O sea, alma. yo veo auras, no veo. llegamos al punto en que uno mismo se tiene que percibir enfermo para poder dirigirse a otro hombre como la nena. Cuando a cualquier hombre le ofendería. Ah, sí. O sea, Bueno, pero si a él le gusta que le digan nena, pues le decimos nena, ¿no? Ay, Dios santo. No, Bueno, vamos entonces, a hablar. eso Vamos a no me hablar. causa- insisto, por respeto podría suceder. No, o Pero sea, no, sí. no por convención. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, a mí me piden algo así, lo voy a hacer. Ajá. Sí, porque por el respeto, porque tú Pero no vas a Que- buscar que un pleito. Pero Claro. sí me cuesta Queda claro que yo trabajo. no te veo como dices. O sea, sí me, Sí. sí me costaría trabajo, pero sí lo haría. O sea, no tengo problema alguno Ajá. en hacerlo. Sí. Pero sí, así como que todo el tiempo estaría Sí. Tendrías que recordártelo y constantemente, porque tendería a hablarle según lo que veo. Y Ay, sobre qué todo, chistoso. y por evitar la censura la cancelación. Ujú. ¿Por qué? Porque. Ay, Charlie. Él no te hace nada. Él sí es más pasible. Sí. Ok. pues, ¿Por qué? Porque es muy dado a que luego se acusa. Me está ofendiendo. Es que se está refiriendo a mí despectivamente. ujú. Es que, o sea, espérame. Es que ahora ya, es que bueno, lo mismo, es como, ya todo es agresión, todo es despectivo, todo está mal. Sí. Entonces, ¿qué puedes decirle a otra persona? ¿No? Bueno, sí, hasta Dios, bye. No, a mí alguna vez me acusaron de ser ¿Cómo me dijeron? Pues no sé si machista o no sé. O sea, misógino y o sea, un montón de cosas ahí en el estudio. Porque entraron dos asistentas nuevas. Y sí, me dijo Ricardo, ay, me están diciendo que le digo, pues, o sea, les pido lo mismo que les pido a los demás, ¿no? Y lo que le dije a Ricardo, le dije, Ah, ya a mí sé. cuando entré, a mí lo que me dijeron y me lo dijo las compañeras que estaban y no solo los compañeros, a todos me dijeron, aquí todos cargamos igual, mujeres, niños, adultos, todos cargamos Todos igual. parejos. El único que no carga es el fotógrafo. O sea, todos los demás. Sí, o sea, él es el artista. él es el artista, güey. O sea, Sí. todos los demás cargamos igual y movemos todo y lo que se necesite se hace, ¿no? Y esa era la dinámica de siempre. Y teníamos a dos compañeras que desde un principio también se les dijo, aquí pues van a cargar, ¿eh? O sea, porque además estaban muy chistosos porque eran dos niñas muy,
Dos niñas muy... Muy frikis, muy No, muy... ¿Cómo decirlo? Como... Muy fresas. Eran dos niñas muy fresas, muy muy pero- niñas bien. Sí, muy niñas bien, pero dijeron, sí, sin bronca, lo que queremos es aprender. Y sí, entonces cargaban con nosotros, o sea, sí, o sea, porque llevábamos, sobre todo cuando salíamos del estudio, pues llevábamos una maleta llena de contrapesos, ¿no? De Ujú. bolsas de arena, de pesos, de cosas así. Entonces era de tú agárrate de un lado, yo del otro y vámonos. Camínale. Sí. Y camínale el trecho, ¿no? O sea, lo que tengamos que llevar. Y llevamos maletas con muchas luces, ¿no? Entonces tú agárrate esa, yo me agarro esa y vámonos, ¿no? O sea, y ellas le entraron y dijeron, sí, sin bronca, ¿no? Y sí, al principio sí fue así como que no manches, está bien pesado, pero lo hacían, ¿no? Está chido. No le sacaban a la vuelta a trabajarlo, ¿no? A cargar y todo. Y luego entran Porque dos. ese fue el trato. Sí, Ajá. porque De ese es el inicio. trato, sí, porque eso desde un principio se les dijo. Y pues ese era el trabajo realmente. O sea, cuando entras al estudio, o sea, cuando entras tú de asistente en un estudio fotográfico, pues básicamente lo que eres es un No, pues, jalacables. O sea, vas, Sí. o sea, lo que No, es y cargar, el que va por las poner cocas, las luces y el que, o sea, el fotógrafo dice quiero un chicle y tú tienes que ver cómo consigues un chicle, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que decíamos hace rato? y El ese era... sirviente. Ajá. Sí, literal. Sí. Y ese era el trabajo, ¿no? O sea, porque el fotógrafo lo que, o sea, era, quiero tal luz aquí, tal luz acá, y Súbele, bájale. súbele, Ajá, bájale, y ajá. trépate, y bájala, y ponla, y eso, pues ese es el trabajo, ¿no? Y Sí. cargar las maletas, subirlas al carro, bajarlas del carro, o sea, todo eso. La modelo está triste, cuéntele chistes. Cuéntale porque no- chistes, Sí, porque... Sí, sí, cuéntele chistes. Sí, y después entran dos más jóvenes, más, o sea, obviamente de otra generación ya. Y, oye, necesito que arregles aquí, que limpies allá. No, pero es que eso lo tiró fulano. Sí, ya sé que lo tiró fulano. A mí me pero tú encontró tienes otra cosa. Sí, o sea, y que solo se la querían pasar en la computadora y solo se la querían. Entonces, o sea, les exigías y les pedías. Típico. y Eres Yo nada una- más vine a editar. Ajá, básicamente, ¿no? Entonces sí. Entonces sí me acusaron de que era. Porque a los demás, o sea, por decir, a los que entraron conmigo, o sea, lo que iba pasando es que obviamente, o sea, sí había jerarquías, ¿no? O sea, sí había. Él ya lleva mucho tiempo, él no va a estar. O sea, a él no se le piden las cosas de. Por derecho de De antigüedad. los de- nuevos. de los nuevos, ¿no? O sea, los nuevos tienen que son los que mandamos a limpiar o mandamos por las copias o mandamos, o sea, Ujú. sí había como un sistema de jerarquías que más allá de que estuviera bien o mal, era el sistema que existía, ¿no? Y ellas querían saltarse todo ese sistema, ¿no? Y tener los beneficios de gente que ya había trabajado, pues, por años y que ya había pasado por lo mismo, ¿no? Por cargar, por limpiar, porque... Y que le conoce hasta las torceduras al Ajá, y que fotógrafo. lo- Pues, exactamente, ¿no? hay quienes Entonces- saben incluso cómo controlar al jefe. Sí, Sí, ajá. sí. Y entonces, o sea, en una salida que tuvimos el jefe y yo, o sea, me dice, ay, me están diciendo que eres, machista y no sé qué. Y yo, o sea, le pido lo mismo que le pedí a todos los que han entrado, le digo, y le dije, o sea, le digo, a mí cuando me contrataron, le digo, lo primero que me dijeron es, Parejo. todo parejo, ¿no? O sea, todos vamos a cargar igual. Y ellas no quieren cargar. Entonces me dijo, bueno, sí, pero es que no sé qué, y ya. Pues, bueno, pues sí, ¿qué te digo? ¿No? O sea, porque además una era recomendada, era un familiar, le dijo. Entonces, así como que dices, Tiene sentido. está bien, ¿no? O sea, no me voy a pelear por No. esa situación y no me voy a... El problema de eso es que ese tipo de actitudes van cambiando con la magia de un lugar. Va terminando con la magia de un lugar. O sea, tú no puedes alterar las cosas por un recomendado o incluso porque una chica te gusta. O sea, Ujú. tienes que conservarlas porque si no, así se acaban los lugares, ¿no? Sí, no, de todas maneras, o sea, al final del día él sabía, o sea, porque además sí me lo dijo, o sea, que no iban a durar, o sea, me dijo, o sea, nada más así, Son de o sea, paso. son de paso, ¿no? O sea, ese tipo de personas no duran aquí, ¿no? Y no, tal cual, no duraron, ¿no? O sea, no
no se quedaron ni nada, ¿no? Mejor se fueron a hacer otra cosa. No fueron a enchinchar. Sí, o sea, no, o sea, Nomás pero fueron a hablar, nomás fueron a hacer quedar mal que la recomendó. pero sí, o sea, muchas veces por exigir o sea, en un ambiente de trabajo que es lo normal, te acusan de esas cosas, ¿no? De misógino, de machista, o de que me ofendió, o de que... Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo decía del fútbol, ¿no? O sea, tienes que darte cuenta dónde estás, o sea, si estás en tu casa y te empieza, o si estás en un parque y alguien llega y te empieza a decir un montón de insultos, dices, o sea, pues sí, ¿qué onda, no? O sea, a ver, párale, o sea, ¿por qué me estás insultando? Pues si estás en el trabajo y la cagaste y te empiezan a decir un montón de insultos, pues es porque la cagaste, ¿no? ¿Sí? O sea, No porque te estén bulleando, no porque ¿verdad? te estén bulleando, no porque, ajá, o sea... Pero la cuestión es que, por ejemplo, los trabajos se quejan mucho, ¿no? Luego van a recursos humanos a decir, es que el jefe me maltrata, ¿no? Pues si tú nunca haces tu trabajo, o sea... Es que... Ajá, Lo o sea, único que te está diciendo es que no estás y ya cumpliendo. saltó, además, o sea... Ajá. El Pero- fenómeno de los trabajos es un fenómeno muy peculiar, muy único. Ujú. Porque sí, por ejemplo, a mí que me tocó, cuando me tocó ser empleado así, muchos años. Ujú. Y hay días en los que, o sea, el buenos días es una mentada de madre. Ujú. Sí, a veces que Sí, llega, hay ideas que no sí, llega uno, aguantas. buenos días, ¿qué tienen de buenos, hijo de la chica? ¿Qué tienen de buenos, pendejo? Sí, O sea, sí, vino de malas, ok. Sí, o sea, sí. uy, amanecimos sensibles, ¿qué te importa? Chinga tu madre, pues, así. Sí. Así, o sea, pero aprende uno a defenderse en esos ambientes. No, y Aprende uno a aprendes defenderse. que, o sea, que muchas veces o sea, es ahí y ya, o sea, una vez que sales del trabajo, te puedes ir, o sea, uno de dos, ¿no? O sea, o sea, si te llevas bien con la persona que a lo mejor tuviste, pues a lo mejor se van por una chela y Sí. ya lo platican y X. Pero si no, pues X, tú agarras tu camino y lo olvidas y ni siquiera tienes por qué Sí, de lidiar hecho, con de su hecho. bronca, ¿no? O sea, En ese trabajo era un ambiente muy, muy peculiar, muy, muy particular, pero al final de cuentas era un gran ambiente, ujú. porque pues se distribuían las tareas, había horas en las que de pinchurriento, pendejo y de todo, o sea, No, sonaba. Sí, no, Así, era literal, lo sonaba. menos, ajá, sí. Y se subía la música para estar en paz y se bajaba la música nomás para sonar una mentada de madre, o sea, Sí. de ese tamaño. Pero a las 6, 7 de la tarde, en la planta alta, había una mesa de billar y, vamos a jugar. Sí, o sea, Llegaba el desestrés, no faltaba quien ya ha llegado el viernes, pues arrímate una cervecita y se desestresaba lo que se tenía que desestresar y bueno, aquí se rompió una taza ajá. y ya. Pero es parte de un ambiente Sí, en sí, el que sí. no hay censura, Ujú. en el que a lo mejor no hay el respeto que todos quisiéramos, pero al menos hay sinceridad. Sí. Es que Al sí, menos hay sí. sinceridad. Y es que no puedes, o sea, tienes que darte cuenta que el trabajo va a llegar un momento, o sea, no siempre, no, a menos que trabajes en cosas que todo el tiempo es estresante, pero los trabajos son lugares de estrés porque son Sí. trabajos. Sí, o sea, o Sí, sea, generalmente no, es bajo presión. Ajá, o sea, trabajas bajo presión, o sea, no vas ahí nada más a cotorrear y a pasarla bien y a que, o sea, para eso pues quedas en tu casa, o sea, Sí. no, o sea, tienes que entender que estás en un ambiente de trabajo y que la presión es parte de ese ambiente Sí. y que la gente lidia con la presión de diferentes maneras, ¿no? No, y cuando alguien llega de malas, o sea, es muy común que alguien por acá le grita o se le arrima y le dice, güey, te has traído un nicho, ¿para qué? Pues para que te metas ahí, como que nadie te diga nada. Sí. O sea, a ver, hazme una vitrina de un 80 por 40, ¿para qué? Para meter este güey que viene de, mírame y no me toques. O sea, así, o sea, pero son comentarios que para cualquier persona pueden ser despectivos o peyorativos, pero dentro de ese ambiente, son una válvula de alivio. Ujú.
Porque así como dicen, si no la suelto, reviento. Ujú. O sea, es algo que inconscientemente e inherentemente se convierte en una especie de terapia o no sé. Ujú. Porque empieza el estrés y pues la mente tiene que trabajar para soltar ese estrés, ¿no? Ujú. Y ahí ahora sí que el que se lo va guardando, pues ahora sí que es bajo su riesgo. Ujú. Porque pues es un ambiente en el que hay más de 6, 8, 10 personas, pues son más de 10 formas de pensar distintas Ujú. y 10 mundos con los que hay que lidiar. Ujú. Entonces, a veces se vale que no haya censura en un lugar como esos. A Yo veces. también creo que sí se vale. Ajá. Ujú. O sea, dependiendo de los lugares en los que ustedes trabajan, sí creo que no debía de haber. No, y por decir en un restaurante, ¿no? O sea, que las cosas tienen que moverse ágiles y que tienes que... O sea, que la idea es, o sea, Cuando llega el capitán. trabajar eficientemente, ¿no? O sea... Llega el capitán aventando. Que en su jugo sabe. Que no entiendes. Pero fíjate, son ambientes difíciles porque, Son por de mucho ejemplo, trabajo. Sí. Ajá. yo tenía una maestra cuando fui coordinadora de primaria, que se quejó con mi directora porque le dijo que yo la maltrataba, ¿no? Ujú. Y yo le decía a mi directora, le dijo que yo la maltrataba, me dijo, sí, que en la hora de la formación la maltrataste. Le dije, la maltraté. Le dije, ¿saben qué hizo? Jaló a una niña, así, porque además así era ella. Estaban las niñas formadas, niñas de primero. Jaló a una niña y luego la metió así saltándose dos. Ajá. Entonces yo llegué y le dije, oye, no le jales a la niña. Sí, sí, sí. Si la vas a mover, le dices, a ver, corazón, vente para acá. O le dices, a ver, niña, vente para acá. O a ver, Martita, vente para acá. Ujú. Y la cambias de lugar. Sí, Pero no la jales. No la jales. Por haberle dicho eso, fue y me acusó de que la Maltrato. maltrataba. Yo dije, ya sacaste bola. Sale de cristal. No, pues es que eso está más cabrón porque ahí hubiera sido toda una cadena de muchas cosas. Sí, Si la porque niña si la niña dice, va y se queja, le dice a sus familiares, oye, es que me maltratan en la escuela, sin explicar más. O sea, No, me con maltratan eso. en la escuela, uy. Suficiente para prender una Uy, mecha. sí, o sea, se vuelve un problema. no, pero esta maestra de tiro por viaje maltrataba a las niñas. No, costó un trabajo, porque de verdad, O sea, luego yo pasaba y por la forma de la escuela, tú pasabas por un corredor, esos salones estaban semiabiertos, digamos. Entonces tú pasabas por un corredor para el siguiente salón y oías toda la clase. Ujú. Entonces yo iba pasando y oía cada cosa. Siéntate. Entonces a veces sí me regresaba y abría la puerta y me le quedaba viendo. Ujú. Y ella ya sabía que la había escuchado y ya no decía nada y yo tampoco y ya me iba. Otras veces sí pasaba y le decía, ¿puedes venir tantito? Y ella le decía, recuerda que no les puedes hablar a las niñas, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Y... Sí. O sea, Pero era todo un rollo porque además pues se la pasaba quejándose de que yo la... de que la de traías que yo la entre sí, fastidiaba, ajá. ¿no? Sí, es que ya cuando se mete una idea, cuidado. Y ya, no, bueno, pues que siga maltratando niños. Sí, es que, ajá, o sea... Pero Obviamente no, ¿verdad? Sí. Pero en mis tiempos de infancia también era medio difícil eso de lidiar con los maestros, a uno de niño, y más porque los papás decían, se lo dejo con todo y orejas, se lo dejo con todo y nalguitas. Y ya uno así de... Yo sí supe lo que pesa una regla de metro. O sea... Yo sí supe cómo suena una varita de nardo. No inventas. Yo sí vi volar un lápiz. Sí, Como también... nos digo, un gis, ¿Y el borrador? un borrador. No, yo no vi nada de eso, la No, verdad. yo sí me tocó. A mí sí me tocó en la primaria que la maestra de primero, íbamos en Ujú. primero de primaria, y sí, a todos nos surtía. A todos nos surtía Sí. hasta que ya intervinieron los papás, ¿no? Porque sí a todos nos surtía, tate. ya sea con el borrador o a jalones o pellizcos. La patilla. Pero sí a todos nos surtía. Y había niños que sí se la pasaban llorando la mitad de la clase, ¿no? bien traumados. Sí, bien traumados, o pobrecitos. sea, sí. Pero ahí, ahorita ajá. son personas hechas y derechas. No sé, Bueno, No sé. según la estadística, y si somos contemporáneos, sí. Digo, porque yo lo viví. No, pero ahí te digo, ahí sí intervinieron los papás y ya, o sea, cambiaron a la maestra, ¿no? Y ya después, o sea, sí me tocaron profesores
o sea, duros, pero no que maltrataran, pero sí, o sea, que sí ponían las reglas y que sí, o sea, ya sus castigos ya eran diferentes, ¿no? Ya eran vueltas al patio o cosas así más, Unas orejas de burrito. Ajá, no, eso tampoco me tocó, Tampoco. o sea, No, sí me tocó que los separaran, o sea, que sí, o a mí sea, sí me ¿sabes tocó qué? ver O sea, esas orejas, pero toda la nunca me esquina. tocó ponérmelas. Pero fíjate, yo eso cuando los niños se portaban mal, Ujú. yo sí les decía, ve a dar una vuelta al patio y así. Desfoga, brinca, haz lo que quieras y ya regresas cuando estés, Cánsate. cuando te sientas mejor, ¿no? Ajá. Y en ese entonces, en otra escuela, la que era mi coordinadora estaba de acuerdo. Pero luego llegó otra y no, me puso como Dios puso al perico por eso. Le dije, bueno, pues entonces que se porte mal en el salón, que todos los demás sigan el ejemplo, porque no es controlable, tiene problemas con Y es que... de hiperactividad. hiperactividad. No, pero es que no, no pasa nada, o sea, porque no lo estás ofendiendo y le estás explicando. O sea, yo sí le daba una razón por la cual le decía, y ya cuando, ¿qué pasó, mi amor? Ya cuando regreses vas a estar bien. Hola, mi vida. Sí, o sea, también creo que que ahí eso es lo importante del lenguaje, ¿no? O sea, el decirle todas las razones, aunque sea un niño, todas las razones por las que estás haciendo las cosas, ¿no? De hecho, creo que la pedagogía tiene ese parámetro, ¿no? O sea, de decirle al niño por qué debe portarse de una manera y por qué no. ¿Y por qué, ¿por qué lo estás castigando? O sea, si hay un castigo, porque es... Y en este caso ya no era un castigo, ya era un manejo de una situación. Y en donde no le estabas infligiendo ningún daño al niño, porque ni siquiera es, ve, da la vuelta y yo sigo dando clase. O sea, generalmente era cuando estaban resolviendo un ejercicio, no cuando yo estaba dando clase. Sí. Entonces, no era como para que se pusiera. Y la anterior lo había entendido perfecto. Pero la anterior era pedagoga, o sea, era maestra y luego había estudiado pedagogía. Tenía otro manejo. Otra visión. preparación, Sí, otra visión. Y sí, ella pues, dijo, no, sí, está bien, no hay problema, o sea, no hay problema. No se atrasa, o sea, no estoy loca. Sí, veo que no haya por otro lado problemas porque sé que me los estoy buscando yo sola, ¿no? Pero pero no, o sea, luego de repente llegaban y decían, no, dices, no, pues así no se puede. Y yo, por ejemplo, como con Nara, si me decían, oye, fíjate que ya no sé qué hacer con esta niña, ¿puedo hacer cosas así, por ejemplo? Sí. Cambiar la estrategia. Puedes cambiar, o sea, sí, hazlo. Sí, o sea, dame las razones y si las razones son válidas, órale. Sí, y que, o sea, sí es bien claro, o sea, donde hay maltrato y donde no, o sea, sí hay hay no, una o sea, gran diferencia. Y es fácil de ver, o sea, muy tampoco evidente. es ajá. Sí, es muy evidente muy cuando hay evidente, maltrato. tampoco es Como yo tenía una maestra y así y de verdad que no era ni maltrato ni nada, o sea, llegaba y les decía a sus niñas de diferente forma, pero luego llegaba y decía, hola arañitas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estuvo su tarde? Pero bien. Sí. Y de De repente cariñito. una mamá se quejó y se armó un Chilerigote. despiporre y tuvo que dejar de utilizar todas esas palabras cuando, o sea, que yo le decía a mi directora, no le decía, es que no les está diciendo Y es que ofensas, no lo está diciendo con ese ánimo. Y las niñas son felices, la quieren mucho y les gusta la forma en que les hablan. Y es que en los, por ejemplo, los colegios particulares, híjole, ahí los que mandan son los papás. Ay, qué horror. En una escuela pública normalmente es así y así. Hágale como quiera, si no le gusta llévese al niño, no pasa nada. Pero una escuela particular sí es un poquito, la dinámica es un muchito distinta, no un poquito, un muchito distinta. Porque donde un padre de familia se queje de un maltrato o de un Sí, te va bien presunto mal. maltrato. Ajá. Pobre maestro, pobre maestra, es Y luego después, ¿no? Porque se volvieron mucho Se han más vuelto intransigentes más, después. se han ido O sea, volviendo a más. uno le tocó una época, bueno, el tiempo que estuve como maestra y como coordinadora y todo eso, pues ya hace tiempo, ¿no? Entonces, después me tocó ver muchos cambios que tú dices, no inventes, ahora menos puedes hacer cosas, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que también tuve un problema porque una maestra tenía la mamá de una alumna era terrible, Tremenda. terrible, tenía muchos problemas.
Y todas las agresiones de la mamá las escribía en el diario de tareas. Entonces fotocopiamos el diario. E hicimos varias cosas de ese estilo. Total, que se viene el programa más serio y va la mamá a hablar con nosotras y habla incluso con mi directora y dice, pues yo voy a ir a hablar. Nuestra escuela era un patronato, entonces pertenecía a la Junta de Asistencia y la presidenta del patronato era heredera de los fundadores, o sea, venía en esa línea de los fundadores de la escuela. Era familiar. Ajá. Claro. Y las vamos a ir a acusar con la fulanita de tal, ¿no? Entonces, y ya ves que yo no me volteé, le dije, sí, con mucho gusto, vaya, ya hablé con ella. Vamos juntas si quieres. Casi se lo dije. Y ya voltearon las dos, se me quedan viendo, ¿no? Y me dice, la directora dice, yo creo que sí van. Yo no tengo miedo, no estoy haciendo nada malo. Y eso hace cuenta que lo dijo hoy. Y entonces, la mamá, después de decirnos eso, ya no mandó el diario. Claro. Nunca regresó el diario, ni los cuadernos donde había recados, pero todo lo habíamos fotocopiado. Sí, pero ustedes tuvieron a bien prepararse en ese Sí, por aspecto. cualquier cosa. Entonces ya le dijimos a la directora general y la directora general nada más cerró así como Porque yo quiero tener una vida tranquila, ¿no? O sea, yo solo quiero seguir no, una pues escuela. a ver qué pasa. Posible. No, pues sí llegó la llamada de la presidenta de la fundación, de la ¿cómo se llama? De la junta, de la presidenta de la fundación y preguntándome, ¿no? Que si tenía el respaldo para el problema. Y entonces le dije, sí, tengo el respaldo. ¿Todo el respaldo? Sí, todo. Tengo todo lo que se requiere. Ah, ok. Adelante. Nosotros no vamos a dejar que nos coma ese tema. eso que dices. Si no iba a estar terrible. Sí, no, y es que volvemos al tema que estamos tratando, es parte de una censura, o sea, tú edúcame a mi niño, pero no me lo eduques así porque así no me conviene. Lo quiero de otra manera, exactamente. no, cálmese. No. O sea, si hay lineamientos y todo, ¿no? Oye, y son hasta formas de vida. La educación de un niño es una forma de vida. Es algo con lo que va a vivir el resto de su vida. Entonces, pues, digo, lo lógico es aplicar criterios que son sanos. De otro modo, pero ¿no? sí está complicado, ¿no? Todo esto se ha ido complicando, pero es lo mismo que pasa en sí en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay lo que sí es bullying y hay lo que no es bullying. Sí, está muy bien. Y cómo separas, ¿no? O sea, cómo les ayudas a ellos también, por ejemplo, a los niños o a los jovencitos, a formar bien el criterio de, sí, aquí sí hay bullying, esto no es bullying, a ver, tranquila, esto no es bullying. Una persona te puede decir que te equivocaste y no te está bulleando. Sí, o sea, corregir no es... Vamos poniendo las cosas como son, pero actualmente cuesta. Sí, Cuesta mucho. Cuando ha generalizado, ¿no? el año pasado, antepasado, bueno, resulta que pues llevo a mi niño a la escuela, ¿verdad? 3 para las 8 y nos falta un semáforo, córrele, vamos. Cuando llegamos, pues era lógico, la puerta acababa de cerrarse. Bueno, fueron 2 ocasiones. En la primera, en 2 ocasiones y en la primera sí no entró el niño. Llegamos tarde, ya la maestra que estaba adentro dijo, hoy no hay chance. Porque hay días en los que sí dejan, pero ese día por alguna razón no hubo chance. Dijo, no. Nada más hizo la seña. Desde adentro. Ni hablar. Para eso llegó otro padre de familia con un niño. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar, que no sé qué. Hay horario, señor. Pinches madre, que no sé qué. Hijos de su pinche madre. Pinche escuela, como si valiera lo que dice, que no sé qué. O sea, yo estaba a un lado con mi hijo. ¿Qué le está enseñando a su hijo? Sí. ¿Qué le está enseñando a su hijo? O sea, yo llegué tarde, acepto, fue mi error, por lo que sea. Me quedé dormido, me confié del tráfico, lo que sea. Llegué tarde, no hubo acceso, ni modo. O sea, yo asumo esa responsabilidad. Pero aquel fulano que llegó después de mí y llegó literalmente tumbándoles la puerta,
Y todavía después de que le negaron el acceso al niño, se puso a echarles madres a ellas, a las maestras, delante del niño. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Es que es bien complicado, ¿no? O sea, y no lo entienden. No. Por la fortuna o desgracia, la escuela es pública, ¿verdad? Pues saben perfectamente, bueno, sabemos perfectamente que una escuela pública, pues las reglas no las ponemos nosotros. No. Así. Se cerró y punto. Hágale Sí. como quiera. Sí, sí, sí. Uy, pero o sea, nosotros, o sea, me tocó oír insultos. Sí. Y siendo yo coordinadora, o sea, cómo las insultaban, yo decía, ¿qué rollo aquí Sí. pasa, no? Y luego también me tocó ver que las maestras, yo decía, ¿por qué no? O sea, ¿qué onda? Y ya iba y nos cerraba, ¿no? ¿Por qué no han cerrado la puerta? Y te cambian. Y yo, Sí. o sea, hace 5 minutos que debían haber cerrado la puerta, ¿por qué no han cerrado la puerta? Porque todavía vienen niños ahí. Sí, sí, pero ya cerramos, ya. Ya tienen y que irse a tenemos sus que clases. tener un horario. Hay Y si lineamientos. nosotros tenemos abierto y secundaria y prepa ya cerró, la bronca es para primaria. Exacto. Y no para ustedes, ¿verdad? Sino para la directora de primaria y para la coordinadora de primaria, ¿verdad? Sí. No para ustedes. Entonces decía, ay, pero pobrecito. Sí, la lástima es lo que nos tiene en ruinas. Entonces, bien linda, ¿no? Porque además, ay, no le cierren, no, es que aquí está nuestra coordinadora, ya dijo que cerramos. Sí, cerramos. Y te echaban la culpa. Y yo, ay, qué lindo. Qué lindas las dos. No, sí. La otra ocasión, ahí mismo, en ese mismo año, no sé, con días, tal vez un par de meses de diferencia. Igual, pues llegué, el niño entró el niño, casi siempre llegamos al límite. Entró el niño, me esperé a que el niño entrara. Por X o Y, pues me quedé un ratito más. La puerta se cerró. Se estacionó una mamá. Bajó al niño, ni siquiera lo acompañó a la puerta. Bajó al niño. Ahí quédate hasta que te abran. No, Ya me voy. inventes. ¿Y se fue? Y se fue. Y yo así de... No mames, pues vieja, ¿qué pedo? O sea, yo no puedo... Sí, no lo puedo entender. Yo no puedo entender, mi hijo ¿Y que si no tiene... le abrían? Mi hijo que tiene Pero más si de... le abres, ¿verdad? No, pues, ¿qué más hacen los maestros? ¿De quién va a ser la responsabilidad cuando un padre de familia dice... Yo lo dejé en la Yo escuela. lo dejé en la escuela? O sea, dije, yo que mi niño tiene 10 años y es hombre, no me atrevo a dejarlo allí hasta que lo vea qué pasa. Sí, sí, sí. Y esta señora con un niño de segundo año, de 7 años literalmente, una niña creo, un niño, pero era un chiquitín de 7 años, nomás de 7 años. Ahí párate hasta que te abran, ya me voy. Arrancó. No, está cabrón. Sí, O sea, pues sí, ¿de qué se abusan trata? de... Sí, Abusan se de... pasan, se pasan. Sí, 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 abusan del corazón de la gente y de que les avientan la responsabilidad. Exactamente, ¿no? o sea, lo lógico es decir, ya está cerrado, mija, pues ni modo, vámonos. Sí, pues, Déjate, si yo trabajo, pues te voy con una tía, con tu abuela, no sé. O si me dejan, te vas conmigo. yo toda la primaria no tuve problema porque casi siempre yo llegaba antes porque como mi hermana iba años más adelante que yo, pues entonces yo entraba con su Era de horario. cajón. Ajá, yo entraba con su horario, ¿no? Pero después, pero cuando nos emparejábamos, o sea, cuando ya los dos estábamos, por decir, en secundaria, íbamos juntos, pero siempre llegábamos tarde, era horrible. Siempre llegábamos tarde. O sea, te digo que eso ya se lo había contado a Ale, ¿no? Que no era por culpa de mi papá, era por culpa de nosotros. Y sí, sí, mi papá sí intentaba, o sea, sí intentó, o sea, hasta donde pudo, intentó educarnos para llegar temprano a los lugares. Nunca lo logró el pobre, sí. O sea, pero él agarraba y él nos, en vez de, o sea, o sea, la escuela nos dejaba entrar porque eran medio barcos, entonces era así como que... No había tanto lío. No había tanto lío porque llegaron los retardados, a ver, se quedan ahí y ahorita entran, ¿no? Pero sí nos dejaban Sí, entrar. el típico, déjenos en el zaguán. Sí, Ahorita que se exacto, los déjenos olores, en el zaguán, hay que acabar su sermón y entran. No, y sabes que yo creo que sí era práctico aquello de los retardos y un castigo o una lo que quieras. Sí. O sea, sí te quitaba. Sí. Pero los mesos se quejan que porque llegan más tarde. Ay, Es que sí es concha, porque la verdad, Sí. yo sabía que me iban a dejar entrar, yo no tenía, o sea, entonces menos Sí, haces concha. Pero mi papá agarraba y nos decía,
¿quién no esté abajo? O sea, en el carro, porque vivíamos en departamentos, ¿no? Y también iba un vecino con nosotros. Entonces, ¿quién no esté abajo a las 7:10? Se queda. Yo me voy. Y se arrancaba. Se arrancaba. Pero Digo, lo intentó, o sea, la verdad es que él lo intentó. No lo logró, desafortunadamente no lo logró. Yo siempre llegué muy No, temprano. yo sí. Bien temprano. Y ya después en la prepa también me pasaba lo mismo, como íbamos hacia el mismo, o sea, me pasaba lo que al principio, como íbamos hacia el mismo rumbo, yo estaba en la Cuauhtémoc y ellos estaban en la Juárez, y ellos tenían que entrar muy temprano a su trabajo, entonces me botaban tempranísimo en la escuela. Espérate que abran. Ajá, espérate a que abran. Y ya ellos O sea, iban sí, al pero trabajo, ¿no? Entonces, eran los extremos. Entonces yo llegaba, ya cuando abrían, o a veces me abrían antes y y me daban las llaves para que me pusiera a abrir los salones. Ajá, entonces No, ya bueno, pues. me daban qué hacer, ¿no? O sea, entonces ya yo abría los salones, ya les regresaba las llaves y ya me iba a dormir al salón. Sí, pues. Entonces eran los extremos, ¿no? Pero sí haces cuando sabes que te van a dejar pasar, haces concha, la verdad. O sea, bueno, o sea, ese sí era mi caso. Y el de un montón que estábamos en el zaguán. No, irresponsable. Sí. Mira. Pues sí, o sea, finalmente ya para cerrar, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí, hay cosas buenas y cosas malas. Yo Y creo tanto que falta por platicar. Sí, es que son sí. muchas cosas, o sea, yo creo que este podría ser volumen 1 Sí. o parte 1. Sí, porque alguna vez yo Sí. escuché a unos estudiosos de esto que lo que ellos argumentaban es que el lenguaje es un ser vivo y evoluciona y cambia y no se puede mantener, o sea, no hay forma de mantenerlo estático. No, y es Entonces, de constante. Y uno puede estar de acuerdo con ello y vas adquiriendo los modismos de las épocas, o sea, porque también es quedarte en el siglo pasado, ¿no? No, o sea, tienes que ir adquiriendo y tienes que acabar, si acabas hablando. es que por lo menos para entenderlos, porque sí. Y para que ellos te entiendan, te hagan caso, porque si no, no te hacen caso. No, y es que Ajá. es como recitarles. Es como recitarles la frase de Juana Desbaje: hombres necios que acusáis a la mujer. Sí. Así, Sí. O sea, recítales eso a un joven y te va a decir: ¿qué pedo traes, cabrón? O sea, ¿qué chingados? Sí. ¿Qué fumaste? Sí, a mí, no sé, con los adolescentes que convivimos, sí es chistoso ver que a veces no entienden las palabras que usamos, ¿no? O sea, sí es curioso. Y también es chistoso oír las palabras que dices, déjalo, busco en la internet a ver qué. A ver, ¿eso qué significa exactamente? Ajá, Sí. Ya, sí. Pero bueno, por ejemplo, con la que más convivimos, o sea, ella toma nota, ¿no? Ella dice, esta palabra, ahora ya sé qué lo que es. Sí. Entonces, eso también es bueno, Sí, ¿no? por supuesto, o sea, O sea, eso es bueno. yo creo que lo importante sería estar abierto, ¿no? Sí. Sí, Pues, pero también, unas- sí. Les dije a mis hijos, porque son muy buenos para cambiar letras a las palabras en WhatsApp, o sea, o abreviar, no sé. Y yo así, mijo, si como escribes piensas, tienes un problema, ¿eh? Hay que ver eso. Bueno, ¿a ti te has tenido? Yo me acuerdo que tenías una paciente que una vez me mostró su mensaje y le digo, Su chat. no lo puedo leer. Alejandra, te juro que no entiendo lo que y tú sí lo entendías, o sea, tú sí llegaste, o sea, tú Sí, llegaste la al primera punto, vez. Fue un O problema. sea, fue un mensaje, yo creo que de este tipo, o sea, largo, ¿no? Así. o sea, completo, sí, Y yo, sí. no entiendo nada. No entiendo nada. Y me puse detenidamente O sea, a leerlo. poco a poco Ajá. a descifrarlo. Y entonces ya entendí la primera vez y ya entendí todo lo que ¿Cómo escribía, escribía? qué significaba, ¿no? Sí. Y ya después ya lo leía. Ya lo los leía normal, ella ya los lee normal, ¿no? Ya los leía normal. Yo los veía y decía, o sea, entiendo ciertas palabras. O sea, sí entiendo ciertas palabras, pero Esto supongo que es una abreviatura. Ajá, pero no entiendo el mensaje, o sea, no entiendo lo que te está diciendo. Lo cual, digo, para tu trabajo, pues es muy bueno, Mejor ¿no? que no entiendas nada. Sí, Sí. para tu trabajo es muy es bueno. un códice. Es un códice, sí. Pero también, o sea, Y ella no era No, tan pero- joven, o sea. Pero nosotros No, tenemos pero nuestros sí, códices qué ya curioso. hablar con F. O sea, nuestro códice era y hablar yo con F. nunca Yo aprendí a hablar tampoco. con F. Yo sí. Yo No. Yo sí. entiendo el sistema, o sea, que cada
Sí, cada sí, dos sí. letras la repites con F y cosas así, ¿no? Sí. Pero no lo puedo hacer y cuando me lo hablan tengo que detenerme y a ver, dijo esto y entonces repitió esta, entonces omito esta. Y Ay, no, a mí entonces... sí me No, a mí háblame bien, no me hables así. Bueno, yo cuando lo practiqué sí Sí, era fluido y sí lo era fluido. entendía. Pero se pierde la práctica ya. Ujú. Ya fanojos F por F de fe. Sí, no, Sí. entonces no, yo no. No, no Sí. puedo. No, yo no podía. No puedo, no. O sea, no. si alguien quería, o sea, hablar y que yo no me enterara, pues, Esa esa era la forma. palabra. Sí, o sea, sí, ya O hablaba sea, así, yo sí, ya. hay cosas que yo puedo hacer perfecto. Tú puedes estar teniendo aquí, ¿no? Una lectura y yo la puedo leer. No necesito tenerlo derecho, lo puedo leer Así de perfecto. ladito. Ajá, perfectamente lo leo, o sea, pero eso, no. No, sí, Leído no, ni escuchado. exacto, no. Sí, entonces, y sí, yo siempre le dije a mi hijo porque andaba. Bueno, pues le entiendo por qué es mi hijo, ¿verdad? Pero donde así, oye, pues, no, es que si como escribes piensas tienes un problema, hay que ver eso. Sí, eso es lo que uno luego se preocupa. Sí. Pero Ya, después ellos mismos van, Resolviendo. pues no, conforme van creciendo se van desarrollando en sus ambientes Ujú. y ya van cambiando algunas cosas por otras. sí, se va modificando. Claro. Pero sí, o sea, ahí es cuando es importante las bases que les hayas dado, ¿no? Sí. Y que realmente por lo menos en los años básicos sí le hayan puesto atención y sí les haya girado un poquito Sí. la ardilla Sí. para que en algún momento puedan retomar ciertas Ujú. cosas. Pero sí, o sea, al final de cuentas sí es algo sobre el que podríamos hablar de muchas cosas. Sí, tiene mucho sí, corte. el lenguaje es muy, Ujú. pues es muy amplio. Muy extenso, muy. Sí, es muy amplio. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Y recuerda seguirnos, darnos manita arriba, compartir y Escribir. dejar comentarios, Comenten, por Sí. suscribirse y ya no sé qué más. Vernos, Creo que suscribirse escucharnos a en Spotify y escucharnos ahí o vernos acá en YouTube. Ajá. Y bueno, pues entonces eso fue todo en Valeros y Yoyos. Yo soy Ale, Yo soy Miguel. Yo soy Héctor. Él es Charlie. él es Charlie y estuvo Misha. Sí. Y Misha ya se fue atrás de las cámaras. Sí, está atrás de cámaras diciéndoles completamente dormida, pero diciéndoles Cuídense mucho.